Ok, vamos a continuar con nuestra formación de referenciación mixtas en Excel. Vamos a hacer la utilización de estas referencias de acuerdo con lo que estábamos hablando en el video anterior. Ok, vamos a analizar acá cuál sería la fórmula que necesitaríamos para que la podamos extender a toda la tabla y que automáticamente nos dé los resultados que necesitamos. Entonces, vamos a decir todas nuestras tablas de multiplicar están en la fila 19 y los factores están en la columna A. Listo, entonces nos vamos a ubicar aquí en la columna B20. Vamos a hacer la referenciación de la tabla de multiplicar, esta primera tabla que es la del 2, y vamos a realizar la multiplicación por el primer factor. Aquí simplemente estamos haciendo una referenciación mixta, no estamos haciendo un llamado diferente sino al contenido de una celda. Pero acá vamos a aplicar las diferentes referenciaciones mixtas, bien sea referenciación a fila o referenciación a columna, para que podamos calcular el resultado. Entonces, en este momento B19, que es quien tiene el número de la tabla y que en esta misma fila están el resto de las tablas, vamos a identificar si a quien tenemos que dejar quieto, congelado o detenido va a ser si la columna o la fila. Entonces, en este orden de ideas podemos decir que como todas las tablas de multiplicar están en la fila 19, quien va a variar es la columna. ¿Por qué? Porque la siguiente tabla está en la columna C, sigue estando en la fila 19, el siguiente está en la 5, la siguiente es la 5 que está en la columna D, la siguiente en la columna E, la siguiente en la columna F y la siguiente en la columna G, pero todas permanecen sobre la misma fila. Con esto nosotros podemos concluir que a quien debemos dejar modificado o bloqueado es la fila, y la fila la identificamos con el número. Entonces nos vamos a ubicar acá en el número de esta celda, que es la B19, y vamos a aplicar F4. En este momento el sistema nos arroja una referenciación absoluta, que tanto la columna como la fila son las fijas, pero eso es lo que nosotros no necesitamos. Entonces vamos a volver a oprimir la tecla F4 y observan que en este momento el signo pesos dejó de estar al lado de la columna. Va a quedar solamente la fila. Aquí estamos diciendo que quien va a quedar absoluto o bloqueado o congelado va a ser la fila, y la columna permanece sin ninguna modificación. Ok, listo. Ahora vamos a pasar a los factores. Entonces, hacemos el mismo análisis. Los factores permanecen todos en la columna A, porque quien está variando es la fila, varía desde la 20 hasta la 31. Entonces, igual nos vamos a ubicar acá al final de la celda A20, perdón, aquí en nuestra formulación, y vamos a oprimir la tecla F4. Bien, decimos que acá que quien permanece en la misma posición es la columna A y quien varía son las filas. Entonces vamos a oprimir otra vez F4. En este momento quien está dejando fijo o absoluto es la fila, no es lo que necesitamos. Nuevamente oprimamos F4 y ya aquí observamos que quien permanece absoluto va a ser la columna A, que es lo que nosotros aquí necesitamos. Listo, vamos a darle Enter. Para nuestro primer resultado, pues 2 por 1, 2. Listo. Vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo y vamos a arrastrar la fórmula hacia los lados. Vamos a verificar que efectivamente los resultados nos hayan dado. Entonces vamos a coger aleatoriamente 13 por 2, me da 26.
25 por 4 me da 100, de acuerdo. 5 por 10 da 50. Perfectamente la fórmula que hemos hecho nos da como resultado todo lo que necesitamos en la tabla. Con esto hemos hecho una actualización, una verificación de utilización de referencias mixtas, donde observamos que a través solamente de un procedimiento podemos obtener el resultado para toda una tabla de información que requerimos. Teniendo claro estos tres tipos de referenciación, absoluta, mixta y relativa, y pues la mixta dividida en la referencia a fila o referencia a columna, vamos a realizar dos ejercicios adicionales para que fortalezcamos estos conocimientos previos que necesitamos requerir. Bien, aquí tenemos una base de datos donde tenemos unos productos que corresponden a una papelería, lápices, escuadras, disquetes, pinturas. Nos han dado los precios, nos han dado acá un IVA que está referenciado solo a una celda y que debemos calcular acá. O sea, aquí debemos incluir el precio más el IVA. Vamos a hacer aquí la corrección para que haya más claridad. El precio más IVA. Aquí vamos a calcular, no, perdón, discúlpenme, acá lo que vamos a incluir es cuánto es el IVA del precio. Y aquí sí vamos a incluir el neto, incluido IVA. Ahora sí, listo. Acá existen unas cantidades que están para vender. En esta venta vamos a determinar que existen unos descuentos que van a ser del 5%, o sea que sobre este valor vamos a descontar un 5% según estas cantidades, y al final vamos a determinar cuánto valen esos artículos con ese IVA y con este descuento al final de la operación. Ok. Aquí les tengo una tablita adicional donde cómo es que deben aplicar cada uno de los ítems. Para que podamos realizar el ejercicio. Bien, vamos a realizarlo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar aquí un consecutivo y vamos a hacerlo con una función que se llama aleatoria, pero vamos a hacerlo entre un aleatorio entre el inferior 1 y el superior que sea 10. ¿Listo? Podríamos pensar que sea un consecutivo, aquí simplemente lo vamos a hacer para aplicar la función aleatorio entre, que lo que hace la función es que me arroja un número entre el rango que yo le he dado. El rango, pues como el mínimo que le di fue 1 y el máximo es 10, entre ese rango me trae esa numeración. Ok, perfecto. Vamos entonces a realizar acá lo que nos está pidiendo el ejercicio, que es calcular sobre estos valores el IVA. Entonces vamos a realizar igual, vamos a seleccionar nuestro precio del artículo y vamos a calcular este porcentaje. Entonces vamos a utilizar nuestro signo por y vamos a seleccionar la celda que contiene el valor del IVA. Y en este caso, como esa celda es la que siempre vamos a utilizar para calcular el IVA, vamos a oprimir la tecla F4 para identificar que tanto la columna como la fila deben quedar absolutas, es decir, fijas. Ok, vamos a darle Enter. Este valor es el aumento de este 16% que corresponde a 32. Vamos a ubicarnos acá en la celda con el puntero del mouse y vamos a darle doble clic para que me traiga los resultados para cada uno de estos valores. Bien, ok, acá para calcular el neto, la idea es que yo traiga el valor más el IVA, pues sencillamente es una operación de una suma, como lo dice aquí, precio más el valor del IVA. Entonces precio, selecciono la celda que contiene el precio, más el valor que calculamos previamente del IVA. Ok, ya lo tenemos y nuevamente lo vamos a arrastrar. Ya lo tenemos.
Ahora tenemos aquí unas cantidades. Esto lo podríamos hacer de dos maneras, porque esto es lo que vale un artículo, pero aún no lo hemos hecho para los 75 artículos que están acá. Entonces esta operación la vamos a dejar aquí para el final, incluido este descuento. Entonces por ahora lo vamos a hacer así, y al final incluimos las 75 cantidades para calcular efectivamente cuánto valen esos artículos. Ok, aquí vamos a darle un descuento. ¿Qué quiere decir? Que de este valor que tiene incluido el IVA, le voy a descontar un 5%. Entonces vamos a decirle igual. Seleccionemos la celda que contiene nuestro valor neto incluido IVA. Y nuevamente, como vamos a utilizar un porcentaje, vamos a multiplicar y seleccionamos la celda. Nuevamente observamos que esta celda es la única que tenemos para aplicar el porcentaje correspondiente a cada una de estas celdas. Entonces vamos a aplicar referenciación absoluta. Entonces F4. Necesitamos dejar tanto la columna como la fila. ¿Por qué? Porque es una sola celda. Entonces vamos a dejarla fija. Entonces Enter. Entonces este sería el valor que le descontaría a cada artículo. O sea, a estos 232 le descontaría 11.6 pesos para nuestro primer caso, que es el borrador. Y finalmente vamos aquí a hacer el subtotal. Entonces vamos a traer el valor del IVA, le voy a restar este descuento y todo esto vamos a encerrarlo entre paréntesis, porque el resultado de esa operación vamos a multiplicarlo por la cantidad de artículos que finalmente se van a comprar. Enter. Aquí ya tenemos los resultados. Entonces lo que hicimos fue coger el valor del neto que ya tiene el IVA, descontarle ese 5% que previamente ya lo habíamos incluido, y multiplicarlo por la cantidad de artículos que tenemos previamente establecidos para vender. Listo, aquí lo que vamos a hacer es aplicarle un formato de moneda para que sea más fácil su lectura. Aquí de igual manera y acá también. Ok. Listo, y aquí obtenemos el resultado donde hemos aplicado una referenciación absoluta a través de la tecla F4, donde la columna y la fila quedan fijas. Aquí también hemos aplicado una referenciación absoluta. Con esto hemos realizado la conceptualización y claridad de la información del uso de referencias relativas, absolutas y mixtas en Excel. Aquí les he planteado una serie de ejercicios que ustedes deben realizar para que puedan subir a la plataforma. Aquí se está planeando una planilla. Se tiene previsto una planilla que ustedes deben aquí diseñar y luego hacer las operaciones que les está pidiendo acá. En esta referenciación absoluta, aquí se está pidiendo que sobre unos artículos se aplique un descuento sobre un valor unitario y que se traiga el valor del contado. Esto quiere decir que pues obviamente debe incluir el valor de los artículos. Es decir, que si tengo 10 artículos que cada uno vale 18 pesos, quiere decir que los 10 artículos valen 180 pesos. Y multiplicados por esto me debe un valor, pero acá debe contener esos 180 pesos más ese valor. Entonces ustedes deben calcular la fórmula correspondiente. Lo mismo acá para la tarjeta, un recargo, o sea, un aumento que debe incluir. Y estos otros ejercicios que también debemos determinar qué tipo de referenciación se debe utilizar, si referencia relativa, absoluta o mixta. Bueno, compañeros, entonces con esto espero que haya sido de total satisfacción esta explicación y que puedan realizar cada una de las actividades planteadas para subir a plataforma.